7 de la mañana con 19 minutos. La Ciudad de México, el mayor descalabro que tuvo Morena en este proceso electoral, el único gran descalabro, no únicamente para el partido en el gobierno, sino también para la izquierda. Desde 1997 que Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de gobierno de esta capital, no había sucedido lo que experimentamos aquí los capitalinos este domingo. Ya están con nosotros Guillermo Sesma. Qué gusto, Raimundo, que estés una vez más aquí en el estudio. Raimundo, muchísimas gracias. La verdad es que es una emoción estar aquí después de tanto tiempo. Y Jorge Buendía, a quien saludamos. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Oye, Jorge, te quiero preguntar, ¿cómo podemos nosotros entender el voto en la Ciudad de México en estos momentos? Porque todavía Xochimilco está en disputa en las 8 alcaldías, de las cuales 6 estaban en poder de Morena, se fueron a la oposición, se fueron al frente de oposición. Originalmente, y esto admito yo, esta reducción en el análisis parecía un voto de clases medias y clases altas, pero viendo ya la composición de otras derrotas o victorias, según como se quiera ver, me parece que va mucho más allá de un tema socioeconómico, parece más eminentemente un asunto de clases medias. Pero tú, ¿qué es lo que estás viendo, Jorge, ya con el análisis de los datos? Bueno, creo que el primer punto es insertar lo que pasa en la Ciudad de México en el contexto general de las elecciones locales. Y creo que lo primero que tienen en común es la alternancia. A nivel de gubernaturas vimos que en 12 de las 15 gubernaturas hubo alternancia. Este no es un fenómeno nuevo. Ha habido mucha alternancia en el poder en elecciones locales, en diferentes estados que ya han probado con los distintos partidos. Quizá aquí la Ciudad de México no se había visto inmersa, digamos, en esta característica del cambio de poder a nivel de las alcaldías, pero en buena medida también tiene que ver con que nunca habíamos visto algo como es exactamente esta alianza entre PAN, PRI y PRD, que si bien no son una suma aritmética, pues sí estás poniendo fuerzas de tamaño comparable y creo que es lo que hizo más competitivo muchos lugares y lo que posibilitó la alternancia. Entonces, yo diría que hay fuerzas, digamos, que trascienden esta elección, te diría un electorado independiente que le gusta cambiar de partido de una elección a otra y que cuando hay descontento, pues ciertamente va a emitir un voto de protesta. Entonces, sería una primera aproximación. Oye, otro ya... sí. A ver, dices un voto de protesta. ¿Qué tipo de protesta? Bueno, creo que la Ciudad de México ha sido muy lastimada por las políticas de la administración federal, digo, desde la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, la austeridad gubernamental, el gobierno federal es una fuente muy importante de empleos, tanto directos como indirectos en la economía de la ciudad. Son dos de los temas. La pandemia pegó también muy fuerte aquí en la Ciudad de México, es decir, ha habido diferentes elementos y económicamente la ciudad se ha visto afectada. No hemos visto también en el discurso o al menos en el presupuesto programas nuevos para la Ciudad de México, digamos, cancelas un aeropuerto pero no tienes nada que compense. Y además yo creo que también la retórica que ha habido, pues ciertamente es una retórica que excluye a una buena parte de los ciudadanos de la ciudad. Creo que además el tema de violencia de género, la marcha por la protección hacia las mujeres, que ciertamente a nivel federal no encontró eco, pues es una suma como de agravios, una coalición de agraviados, si tú lo quieres, que la suma permite que se dé esta alternancia. Ciertamente está muy competido, digamos, cuando tú ves los números agregados, los votos para las alcaldías en toda la ciudad, pues está muy competido, depende de la distribución regional, pero incluso en el voto para diputado, pues la oposición PAN, PRI, PRD tiene más apoyo que, digamos, la coalición de Morena, PT.
ciertamente no se va a reflejar, digamos, en las curules por cómo están elaborados los distritos. Pero lo que sí estás viendo es una ciudad que está emitiendo su descontento y para ello pues está regresando, digamos, a las opciones tradicionales. Adicionalmente yo mencionaría, habrá que hacer el análisis por sección electoral, porque como bien señalabas, pues aún dentro de las alcaldías con mejor nivel socioeconómico, pues hay zonas de bienestar menos privilegiadas que otras, pero lo que se observa es la tasa de participación en algunas de estas alcaldías está por encima del promedio que hay en la Ciudad de México. Por mencionarte, Coajimalpa tiene 64% de participación, el promedio en la ciudad es de 52%, Benito Juárez 64% y Miguel Hidalgo 61%. Son 3 alcaldías de las de mejor nivel socioeconómico que están muy por arriba del promedio de la ciudad, y en cambio las alcaldías como Iztapalapa, Gustavo Amadero, donde se concentra el grueso del electorado, pues tienen porcentajes incluso por abajo de este promedio. Iztapalapa con 45% y Gustavo Amadero con 50%. Entonces, sí hay diferencias de participación. Para hacer, digamos, la correlación con el tema de clase media agraviada y demás, creo que tenemos que irnos a nivel de sección electoral. ¿Qué pasó en las colonias más de clase media, clase alta versus tasas de participación? Pero al menos a nivel de alcaldía sí parece verse esta correlación entre participación y clases medias. Jorge, pues antes que nada felicitarte porque tuviste muchísimo trabajo electoral durante todos estos meses y creo que fue el desempeño muy bueno. Mi pregunta sería dos. Una, Raimundo nos mencionó que pues, desde el ingeniero Cárdenas no se había visto este cambio aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y la Ciudad de México marca muchísimas tendencias. Uno, este es un referéndum al trabajo de Claudia Sheinbaum y el gobierno federal, por un lado, y dos, ¿prevés que como la Ciudad de México marca tendencias, esta tendencia pueda continuar el año que entra en las 5 elecciones, el año siguiente en la elección del Estado de México, y si el proceso del 2024 a presidente ya comenzó? Bueno, en términos del referéndum, creo que es muy buen punto. Lo que vimos, por ejemplo, creo que hay un antes y un después de la línea 12 del metro. Claudia Sheinbaum tenía niveles de aprobación mucho más altos que los del presidente López Obrador. Entonces, el primer punto es que creo que ha habido en la ciudad más descontento con López Obrador que con Claudia Sheinbaum. Ciertamente, en lo que se ha publicado, por ejemplo, por El Financiero, el nivel de aprobación de ella sufre una caída a raíz de la línea 12. Yo creo que la línea 12 es una suerte de catalizador, porque es exactamente uno de los temas que le cuesta mucho trabajo a Morena achacárselo a administraciones anteriores, porque básicamente pues, es el mismo grupo que ha gobernado en la ciudad. ¿En qué medida esto puede ser tendencia de lo que viene? Si fuera, digamos, sería, ¿qué tan adelantado? Digo, es que es como ver el vaso medio lleno, medio vacío. Podríamos decir que realmente la ciudad se había retrasado en incorporarse a esta tendencia de alternancia que había en otros estados. Es decir, no es que vaya al frente, sino es que venía retrasado y se está incorporando. Lo que estamos viendo, en realidad, creo que sí es una película pues muy diferente dependiendo de las zonas del país. Por ejemplo, Morena superó expectativas en cuanto a triunfos de gobernaturas. Va a llegar a tener entre 11 gubernaturas, no se esperaban 8 o 9, creo que en ese sentido está superando expectativas. Yo creo que sí, lo que podemos un poco estimar es que tenemos un electorado independiente, apartidista, que ciertamente las condiciones económicas, independientemente de a quién se las atribuyes, pues hay mucha insatisfacción, cómo está la economía, cómo está la seguridad, cómo fue el manejo de la pandemia, cómo se sigue viviendo la pandemia. Entonces, ¿en qué medida este descontento ya se empieza a reflejar en las urnas? Pues creo que de alguna manera la Ciudad de México sí fue muy, muy notorio, pero también creo que el otro elemento es
Morena tiene a nivel nacional 35-36% de los votos. Morena es distinto a Andrés Manuel López Obrador y en ese sentido pues va a tener las mismas dificultades que los otros partidos para conservar la lealtad partidista. Yo creo que realmente la Ciudad de México parecía más monolítica de lo que debiera, porque justo está haciendo la transición de un partido gobernante. Se nos ha congelado la imagen de la comunicación. Ahorita vamos a regresar con Jorge Buendía. Yo quería preguntarle... ¿Ya está Jorge Buendía de nuevo, Jorge? Sí. Sí, nos estabas platicando. Te quiero preguntar, Jorge, sobre estas políticas públicas o decisiones o declaraciones que probablemente impactaron en el electorado en la capital federal. Y algo que a mí me brinca mucho, porque fue muy consistente la falta de empatía, es el discurso presidencial sobre las mujeres. Aquellos grandes movimientos feministas que se sumaron y que ya no nada más fueron los colectivos feministas, sino que se fue y se extendió por toda la sociedad, cuando menos aquí en la capital federal, en apoyo contra la violencia de género, contra los abusos. ¿Qué tanto factores como el movimiento feminista, como las estancias infantiles, como la cancelación del seguro popular, el desabasto de medicinas, pudieron impactar en el electorado en la Ciudad de México? Yo creo que bastante, en particular por la respuesta gubernamental y en especial del gobierno federal de un discurso hasta cierto punto excluyente, donde se descalificaba, digamos, esas demandas en aras, digamos, de un argumento político, ¿no? De que se estaban politizando esas demandas. Y yo creo que realmente, pues la sensación que te manda es de exclusión, ¿no? De que no está siendo escuchado y que este gobierno, al menos el gobierno federal, no está atendiendo esas llamadas. Entonces, yo creo que ciertamente, y este es un llamado de atención, de que no puede seguir con un discurso de exclusión hacia los sectores, digamos, de clase media, de clase alta. No puedes seguir con ese discurso porque ciertamente no te lleva muy lejos. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Esperamos ya verte muy pronto por aquí. Claro que sí. Saludos. Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez Asociados. Bueno, fíjate nada más todas las políticas públicas que pudieron haber tenido una incidencia. Pero el costo son dos cosas. Uno, el costo que paga Claudia Sheinbaum, pero es atribuible al gobierno federal. Y dos, cómo se divide el Congreso, Ray, porque estamos hablando que ayer veíamos las imágenes donde el Congreso de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Porque está igual de dividido que las alcaldías. Es decir, está 33-32. 33 la alianza de Morena, 32 la alianza de PAN, PRI, PRD. Que lo van a definir los partidos chicos como Movimiento Ciudadano y como el Partido Verde. Entonces, esa balanza que van a jugar. Son 3 diputados del Partido Verde y 1 de Movimiento Ciudadano. Así es. Entonces, esa balanza pues, va a definir el actuar del Congreso de la Ciudad de México y cómo se aprueba el presupuesto y la política pública que vamos a tener los próximos 3 años. Y yo sí, lo mencionó un poco Jorge ahorita, pero es el camino al 24 y donde estaban poniendo todos como contendiente en primer lugar a Claudia Sheinbaum, que estaba bien evaluada, y pues el juego cambió el domingo. O sea, hay nuevos jugadores. Sí, el juego cambió el domingo. Por cierto, van a entregar o ya entregaron en la Embajada de Estados Unidos aquí en México una carta de Basilia Castañeda. Usted a lo mejor ya no se acuerda quién es Basilia Castañeda. Es una carta de esta mujer que denunció penalmente a Félix Salgado Macedonio de violación. Pues le están entregando esta carta a la embajada con la intención de que llegue a las manos de la vicepresidenta Kamala Harris.